que el tema de los directos, ¿no? Como que ha explotado mucho y que hay muchos, ¿no? Entonces, yo voy a intentar ser súper concisa y breve para intentar ayudaros, ¿no? Que al final es el objetivo principal. Bueno, bueno, ya sabéis que hoy yo quería hablaros del confinamiento y de la soledad. He recibido muchísimas preguntas y situaciones, sobre todo testimonios contando un poco la situación de soledad que está viviendo cada uno. Y lo que he hecho es hacer como un esquema, una síntesis en base a todas las preguntas y situaciones para intentar daros soluciones, respuestas y sobre todo reflexiones, ¿no? Entonces, lo que todo el mundo, de una forma u otra, me habéis preguntado es, ¿cuándo va a acabar esto? No puedo más, ¿no? Que seguramente os lo estáis preguntando. No sé si es el caso. Bueno, aquí lo primero que hay que entender es que esto nos han dicho que va a durar 15 días más, pero posiblemente sea más. Entonces, lo primero es que hay que enfocar la cabeza, la mente, para que todo el mes de abril asumir que posiblemente vamos a estar en confinamiento. Yo os voy a dar técnicas y pautas para que podáis vivir esto desde la soledad, ¿no? Porque sí que es cierto que el confinamiento puede afectar a la autoestima, puede afectar a las relaciones y puede afectar a muchísimas cosas porque nos han, de alguna forma, ¿no? O podemos sentir que nuestra vida se ha paralizado. Entonces, lo primerísimo es tenemos que adaptarnos a esto, ¿vale? Adaptarnos a esto, ¿qué quiere decir? No podemos estar pensando en cuánto va a durar ni cuánto tiempo vamos a estar así. Estaremos el tiempo que sea necesario. Y para ello, lo primero que os animo es a diferenciar, que es fundamental, tenemos que diferenciar entre el personaje que nosotros o que todos proyectamos en nuestro día a día y el ser. Porque el otro día escuché una conferencia, ¿no? Y decían algo que he robado y me quedo, ¿no? Decían, es que ahora tenemos que ser más seres humanos que nunca. Tenemos que aprender a ser seres humanos. Yo os voy a contar mi experiencia, porque yo también he vivido esto, el confinamiento, ¿no? Lo he vivido, pues he pasado por diferentes etapas, ¿no? Y en base a esas etapas voy a explicaros qué podemos hacer y cómo podemos enfocar esto. A mí lo que me ha ayudado muchísimo es hacer un cambio de paradigma. ¿Qué es hacer un cambio de paradigma? Bien, hacer un cambio de paradigma implica hackear el cerebro, implica darnos cuenta de muchísimas cosas y sobre todo trascender. Muchas de las personas que estáis conectadas ya me conocéis y esto que voy a contar ya lo habéis oído, pero lo voy a repetir rápidamente para ir al siguiente paso, ¿no? Nosotros tenemos como seres humanos diferentes cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo psicológico, el ego y luego el espíritu. Hoy voy a poner espíritu barra el ser y vamos a hablar del ser, porque ahora, como he dicho anteriormente, tenemos que ser más seres humanos que nunca y tenemos que aprender a conectar con nuestro ser, con nuestra energía. Dicho esto, el virus es como, yo he leído mucho y me he informado y al final el virus, hay gente, ¿no? Que está diciendo que es como una secreción de la célula, ¿no? Que es algo que la célula eh, echa fuera, ¿no? Y lo vamos a relacionar desde la psicología con sobre todo el ritmo de vida que estamos llevando. Yo creo mucho en que esto y todo pasa por algo y que los que estáis solos, confinados, estáis por algo solos y los que estáis en pareja por algo. Y que de nosotros depende, uniendo con el ser más humanos que nunca, aprender. ¿Vale? Entonces, esto lo podemos enfocar desde el miedo o desde el amor, desde el desarrollo y desde el aprendizaje. Entonces, yo os lanzo la pregunta, ¿qué tienes que aprender de esto? Yo os voy a compartir, como os he dicho al principio, lo que yo he aprendido. Yo he aprendido que tenemos que ser más humanos que nunca, que necesitamos menos de lo que pensamos. ¿Y cómo lo he aprendido esto? Desde la espiritualidad. ¿Cómo podemos desarrollar la espiritualidad? Que esto Bien, no es una ahora más que jaula y que nunca tenemos que tiene un comenzar a final. desarrollar Recuerda que no estamos técnicas de enjaulados, que va a meditación terminar y va a y terminar pronto. técnicas Te doy de mucho ánimo y relajación. cualquier cosa Es escríbeme fundamental. ¿Por qué? o Pues porque a déjame un través de comentario esto y yo seguro que te lo voy que a leer. hacemos Un es saludo. equilibrar todos los cuerpos. Estamos como en sintonía y vais a experimentar algo mágico, de verdad os lo digo, desarrollando todo esto. Yo lo que he experimentado es que realmente puedo estar en paz estando así. Tengo momentos, ¿vale? Como todos. Y eso es lo primero que quiero transmitir en este directo, que tenemos momentos, que no es fácil, que está claro,
pero que tenéis que trascender, tenemos que ser humanos y el ser humano está también conectado con la espiritualidad. Entonces, yo lo que quiero es que realmente apartemos el juego de la vida, que es la persona, y que nos centremos en el ser, ¿vale? El ser humano. A través de esas técnicas de meditación tenemos que aunar todos los cuerpos y tenéis que empezar a enfocaros en vosotros mismos. Quiero que os olvidéis, los que estáis solos, del otro, de las relaciones con el otro. Paradójicamente, quiero que os olvidéis porque también os voy a recomendar que una vez al día, de forma puntual, tengáis esos espacios sociales y que conectemos con esa gratitud. Entonces, vamos a olvidarnos del otro y vamos a intentar conectar con la gratitud de estar vivos y la gratitud de tener todo lo que tenemos. Y esto, como os he dicho, la única forma, la única técnica que existe es la meditación y es desde la espiritualidad. Entonces, yo os voy a recomendar que empecéis a formaros, a leer sobre el ser, sobre los diferentes cuerpos, como os he dicho, del ser humano, enfocándonos esta vez ya más en el ser. Para ello, yo entiendo que todos los que estamos aquí conectados ya sabemos que tenemos que no ver la tele, para no enfocar a la mente, para poder apagar el cerebro, tenemos que hacer ejercicio físico, a poder ser en la mañana, y tenemos que aprender a, como os he dicho anteriormente, a cuidar lo que pensamos, porque en función de lo que yo estoy pensando me voy a sentir de un modo o de otro. Para ello, ya sabéis que hay muchísimas técnicas, como yo os voy a recomendar un libro para apagar un poco el disco rayado de pensar, que siempre lo recomiendo, que es el de Bienestar, Autoestima y Felicidad, de Raymond Caja y Jaume Andreu, ¿vale? Para empezar a controlar la parte psicológica, porque sí que es cierto que nuestro cerebro, ¿no? Muchos me habéis dicho, yo estoy sola, tengo angustia, ¿vale? Y entonces la angustia, o sea, el pensar que me siento solo me lleva a pensar, a sentir angustia, y la angustia me genera ansiedad. ¿Y la ansiedad qué va a hacer? Va a hacer pues que o empiece a comer más, o empiece a sentirme mal y llame a una expareja, o intente estar todo el día conectado con redes sociales. Entonces, con este libro, que es la primera parte de psicoeducación, ahí vais a ver una técnica muy fácil que viene de la psicología cognitiva para empezar a controlar el pensamiento. Y esto se hace con la escritura. No voy a entrar ahí, ¿vale? Mirad el libro y lo veis. Hoy quiero hablaros de la parte de soledad y espiritualidad. Entonces, hay tres emociones que nos afectan y que son las tres emociones más bajas que existen en el ser humano. Recordad, la parte espiritual, el ser está arriba de la pirámide y vamos bajando. Entonces, la emoción más baja es la culpa, el miedo y la tristeza. Estas tres emociones, culpa, miedo y tristeza. Pensad en algo. Ahora, ¿qué es lo que más sentimos? Miedo. Miedo por pérdidas de trabajo, pérdidas de pareja, pérdidas de seres queridos. Culpa, porque posiblemente hay muchas personas que, como os he dicho, culpa por comer de más, culpa por no sentirme útil en la sociedad, culpa por estar de baja cuando soy sanitario, ¿no? Muchas culpas. Y tristeza, tristeza, porque todo lo que está pasando tiene una M de muerte muy grande, ¿no? Entonces, todo esto de forma inconsciente nos está afectando. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Mirad, yo ahora os estoy hablando y yo no sé dónde estáis cada uno, pero está claro que estamos en directo, yo estoy transmitiendo. Entonces, negar que existe un campo magnético que no vemos es como negar una realidad. Ahí es donde yo quiero vincularos con la espiritualidad. El ser humano, aparte, se puede manejar, se puede relacionar y puede sanar en otra dimensión, ¿no? Que es la dimensión espiritual. Para ello, ahora, como os he dicho, tenemos miedo, culpa, tristeza, que son emociones muy bajas, que nos están haciendo sentir mal, incómodos. Tenemos la parte de que no podemos salir, que también nos está fomentando todas estas emociones. Y además, como os estaba diciendo, tenemos otro factor, ¿no? Que es que estamos hiperconectados. Seguramente los que estáis aquí os pasa que tenéis a veces como la sensación de embotamiento. A mí me pasa, yo trabajo online y estoy como contestando emails, haciendo informes, todo, ¿no? Todo online. Entonces, aquí hay como, yo sé que me repito como un disco rayado, pero de verdad que confiad en mí, ahora más que nunca tenemos que ser humanos, meditación, ahora os daré algunas pautas para ello,
tenemos que leer en papel porque tenemos que apagar las pantallas, apagar la televisión, apagar las redes sociales y encender perdonadme la expresión, el puto cerebro. O sea, tenemos que encender nuestros cerebros porque estamos capacitados de estar según estamos nosotros encerrados y felices y bien. Entonces, aparte de esto, yo os digo, vamos a encender el cerebro nutriéndolo con lectura, con escritura. Vamos a sanar el cuerpo físico con deporte y además, que esta es lo que yo quiero transmitir en esta parte de confinamiento, no en esta parte, perdón, de directo, vamos a empezar a dominar o a relacionarnos con las técnicas de meditación. Hay un canal que yo sigo que es Meditación 3 y hay una meditación que a mí me encanta, que es preciosa, que habla del séptimo chakra y de cómo abrir los chakras, ¿vale? No os asustéis porque esto suena como un poco así, es más terrenal de lo que parece, ¿no? Los chakras son puntos energéticos, como podemos tener puntos energéticos en la espalda o en los hombros, que al ser a nivel físico, si apretamos un punto energético, ¿qué va a pasar? Pues que posiblemente vamos a desbloquear áreas físicas. Pues a nivel emocional, si nosotros con la meditación, que al final es acallar a la mente, relajar el cuerpo, bajar pulsaciones, desacelerar la respiración, a través de aquí visualizamos esos puntos energéticos y cómo fluimos en esos puntos energéticos, a partir de ahí lo que vamos a hacer, que lo que vais a notar, es una gran claridad mental, una gran sensación de bienestar, aún a pesar de la situación. Yo, los que me conocéis, ya lo sabéis, nunca recomiendo nada que yo no haya probado. Nunca, o sea, nunca. Y yo lo he probado. Yo he probado esto y os lo he dicho muchas veces, a mí me ha costado muchísimo dominar técnicas de meditación. Entonces, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer realmente pues, con dos conceptos que quiero que os queden muy claros hoy, que me los he subrayado aquí, que es la disciplina y la implicación. Hoy, más que nunca, tenemos que ser humanos, tenemos que ser disciplinados y tenemos que ser implicados. Yo os estoy dando la solución para que estéis mejor. Os estoy dando la solución para que cortemos los círculos de alimentación mala, para que cortemos los círculos de toxicidad, para que cortemos los círculos de ansiedad. Y es muy sencillo. Lo que pasa que yo sé que todo el mundo no está dispuesto a hacer, o sea, todo el mundo queremos los resultados, ¿no? Todos queremos el bienestar, pero pocos están dispuestos a hacer lo que hace falta para conseguir ese bienestar. Y me repito y reitero, tenemos que leer en papel, apagando así el cerebro, tenemos que hacer ejercicio fundamental, ya no voy a entrar más ahí, y además tenemos que empezar a dominar y a relacionarnos con las técnicas de meditación, fundamental. Entonces, con todo esto, yo os digo que al 100% estoy segura de que vais a conseguir tener esa claridad mental, ese foco y ese bienestar y vais a reducir de forma brutal los niveles de ansiedad. Estoy trabajando con pacientes que se están medicando, os estáis medicando a demanda porque os da la gana, os estáis tomando diazepames, transiliums, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es necesario. Además que eso va a tener un efecto rebote. Subrayo, no es necesario a no ser que haya una patología previa y haya a nivel psiquiátrico se haya recomendado. Pero no vamos a utilizar la pastilla para dormir. Hacer el favor de hacer lo que os he dicho. Yo sé que es difícil. Entonces, todo esto se tiene que unir, como os vuelvo a decir, con la disciplina y la implicación. Seguro que habéis visto algún vídeo de YouTube, si no, os mando a YouTube mío, en el que os explico cómo funciona el cerebro. Ya sabéis que el cerebro le da igual que estemos bien o mal, le da absolutamente igual. Si le preguntamos a nuestro cerebro si le apetece leer, te va a decir posiblemente que no. Si le apetece hacer ejercicio, te va a decir posiblemente que no. Entonces, esta decisión la tenemos que tomar antes, ahora, ¿vale? Ahora, tomamos la decisión de ese cambio de vida. Y a partir de ahí, no vamos a preguntar a nuestro cerebro. Le da igual, o sea, y a nosotros nos tiene que dar igual, que nos apetezca o que no nos apetezca. Tenemos que primero actuar independientemente de si nos apetece o no. Tomamos la decisión ahora y en base a eso vamos a ejecutar. Y entonces desarrollaremos un músculo, que es el músculo de la felicidad, que es la disciplina y la implicación. Entonces, el miedo, como os he dicho antes, el miedo es un ladrón de nuestra vida.
Vuelvo a hacer referencia a ese libro del que os he hablado al principio, el de Raymond Gaja. En base a ese libro vamos a aprender a dominar el miedo. Digo que es ladrón de nuestra vida porque normalmente nosotros vamos caminando y topamos con el miedo y lo que hacemos es evitarlo y nos vamos. Posiblemente ahora el miedo es, tengo miedo de enfermar, tengo miedo de que le pase algo a mis padres, y si no me contratan porque me han hecho un ERTE, y si yo soy autónomo y me iba bien y ahora ya no me va bien, y si. ¿Vale? Pues y si ya veremos, pero posiblemente los y si no se den. El miedo realmente hay que atravesarlo, tenéis que atravesarlo. Entonces, con las técnicas de escritura que vais a ver también en ese libro, vamos a dar un salto y vamos a atravesar el miedo, porque le tenéis que dar las gracias a porque os dice la dirección en la que tenéis que ir y tenemos que enfrentarlo, no podemos dejar que el miedo nos robe nuestra vida. Ahora tenéis muchas oportunidades, los que estáis solos tenéis una oportunidad maravillosa de conoceros, tenéis una oportunidad maravillosa de dedicaros tiempo a vosotros, con vuestros bajones incluidos, que los van a ver. O sea, yo no quiero deciros aquí que vamos a estar todos happy power, vamos a estar fenomenal. No, o sea, van a haber miedos, van a haber bajones. Y es normal, o sea, yo los he tenido y no pasa nada. Los aceptamos, los vivimos y al día siguiente nos levantamos mejor. Y no por tener un bajón voy a la nevera y hago estragos, ni dejo de hacer deporte, ni dejo de leer, ni dejo de nada. ¿Vale? Entonces, ahí la disciplina. ¿Vale, chicos? Entonces, hasta aquí. Quería también comentaros otra cosa, ¿no? Y es el tema de las comparaciones con los otros. No sé si os está pasando que están aumentando las comparaciones. Entonces, tenemos que diferenciar entre una comparación que realmente nos está haciendo mal y tenemos que diferenciar entre una comparación que realmente lo que está haciendo es ayudarnos a progresar, ¿no? La comparación que nos ayuda a progresar, tenemos que identificarla cuando, por ejemplo, me doy cuenta de que me gustaría hacer o ser como aquello o aquella que me comparo. Entonces, a partir de aquí, en esa comparación podemos crecer. Hay muchos de vosotros que me estáis diciendo, es que yo veo en las redes sociales que no sé quién habla y le hacen muchos comentarios y tiene una vida muy tal, bueno, todas estas historias, ¿no? O una casa no sé cómo. Tenéis que tener en cuenta cómo funcionan las redes sociales y os lo voy a decir, o sea, os voy a decir el secreto. El secreto no es que unos seamos mejores o peores, el secreto es que el éxito en la red social o a más comentarios está relacionado con el nivel de exposición que muestra la persona y los niveles de vulnerabilidad. Entonces, si tú eres una persona que no le gusta exponerse en las redes sociales, no le gusta mostrar su vulnerabilidad, lo mal que se siente, los problemas que tiene, lo que le ha pasado, pues es normal que no tengas ese feedback, ¿no?, de la red. Y posiblemente la mayoría de vosotros sois así y os estéis comparando con gente que a lo mejor se expone más. Entonces, no pongáis vuestro valor ahí, porque no es el caso. ¿Vale? Ahora, con todo lo que está pasando, estamos más metidos en las redes sociales, entonces, ¿esto qué hace? Pues que nos comparemos más. Pero, por favor, tener ese foco, ¿vale? No os olvidéis de lo que os estoy diciendo, tener ese foco ahí, de que si yo no me expongo y no soy vulnerable, no expongo mi vulnerabilidad, o sea, protejo mi privacidad, lo normal es que no tenga tantos comentarios ni muestre una vida tan guay como el otro, ¿vale? Y luego, a nivel profesional, porque puede ser que os estéis también comparando dentro de las redes sociales o la no red social, sino con otros negocios que pues, han dado el salto al online y yo no sé cómo hacerlo y yo estoy bloqueado o bloqueada. Vale. Entonces, aquí también tenemos que hacer esa comparación con cabeza. Tener en cuenta que los negocios que tienen éxito y que ahora están, por ejemplo, despuntando en lo online, hacían un trabajo previo que no vemos. ¿Vale? Y que además un negocio va a tener más éxito cuanto más riesgo asuma, ¿vale? Y eso es fundamental, cuanto más riesgo asuma y más también exposición tenga. Entonces, ¿eso qué implica? Pues implicaría que tú de repente hicieras una gran inversión para llevar todo tu negocio online sin saber si vas a tener beneficios. Entonces, esto también os lo quiero decir para que no nos comparemos, porque yo sé que en lo laboral también me estáis diciendo pues, que os está generando muchísima ansiedad, ¿no? Porque no puedo hacer, o no sé qué hacer, o me bloqueo, o me exijo. Entonces, vamos a bajar un poco los niveles de autoexigencia. Vamos a bajarlos y vamos a querernos y vamos a cuidarnos.
Entonces, cosas así un poquito para ir terminando que podéis hacer. Os voy a dar un horario. El horario es levantémonos pronto, deporte en ayunas, meditación en ayunas, desayunamos, nos plantamos en las 11 ya de la mañana, trabajamos nos apuntamos a un curso de inglés online, a un curso de informática online, a un curso de autoestima online, que por cierto yo tengo, ya que estoy aquí hablando os lo digo, que en el perfil lo veis, en la página web lo veis y en el perfil de aquí también, en Linktree está. ¿Vale? Entonces, muchas cosas que podemos aprovechar para hacer, ¿vale? Y a partir de ahí nos cocinamos, hacemos la comida hacia las 3, descansamos, se nos hacen las 6 de la tarde y aquí podemos trabajar, leer, relacionarnos con los otros, ¿vale? Quedar con amigos, con familias, tomáis vuestra cervecita, vuestro vino, lo que sea, y hacéis FaceTime o lo que sea, ¿vale? Que hagáis. Entonces, esto es fundamental, tenemos que hacer esa rutina. Esa rutina tenemos que vivir en el presente a través de la meditación. No quiero que estéis pensando en que esto va a acabar el día no sé cuánto han dicho, creo que el día 12, porque es mentira, os lo digo ya, es mentira, no os fiéis de eso. Si es verdad, pues mira, oye, eso que nos llevamos, pero es mentira. Entonces yo quiero que os hagáis a la idea de que todo el mes de abril vamos a estar confinados y que no pasa nada, o sea, no pasa absolutamente nada. El ser humano tiene todos los recursos para ser feliz, para sobrevivir. Vais a sobrevivir y vais a vivir bien, ¿vale? Vais a aprender a disfrutar de esto. Entonces, quiero terminar con esta idea, con la idea de que, por favor, esto nos está haciendo aprender algo, nos está ayudando a aprender, ¿vale? Es un regalo que tenemos que saber ver. Tenemos que empezar a ver si realmente estoy mejor sin trabajar. Eso quiere decir que, oye, tengo que poner en marcha algo para cambiar mi trabajo, de que estoy mejor sin mi pareja, de que estoy mejor sin salir tanto, de que estoy mejor o estoy peor con mi pareja, ¿no? Entonces, todo esto es fundamental que hagamos ese análisis y que aprendáis, ¿vale? No hagamos que esto sea en balde. Yo sé que hay sufrimiento, que hay momentos de mucha angustia, de mucha ansiedad, pero tenemos que aprender, tenemos que enfocar esto desde el aprendizaje, bajar el volumen del miedo. Ya os he dicho cómo, ¿vale? Podéis trabajar, tenéis que trabajar, es decir, no por escucharme a mí, aquí ahora se os va a encender la luz, vais a ser unos iluminados y vais a estar bien. No. O sea, yo os digo lo que hacer y tenéis que hacerlo si queréis estar bien. Si no, estáis mal, es vuestra decisión. Bien, pero esa es la parte fundamental. Entonces, dicho esto, yo estoy revisando un poco las notas que me había hecho, no hay nada más que os quiera comentar. He intentado, en base a las preguntas que me habéis mandado por email, hacer este speech, ¿no? Y esto ya es una cosa personal que también me habéis preguntado y os lo digo. Si no os interesa ya podéis salir del directo, que ya en principio no voy a decir nada más en respecto a pautas. Esto es personal. Yo os comenté el tema del libro, ¿no? Que lo tengo ya preparado y falta que le diga a la editorial que lo dé, que le dé el sí o no. Es un libro que realmente está enfocado a superar inseguridades, está muy enfocado en hacer un cambio de vida, un cambio de paradigma, ¿vale? Y sobre todo desde la autoestima, desde el amor propio. Al final he decidido que voy a esperar a que pase todo esto, porque normalmente esto como mucho será un par de meses, o sea, tampoco me viene de para allá. Puedo esperar un par de meses para sacarlo ya a la venta, hacer las presentaciones, hacer los directos, explicándoos todo. ¿Vale? Entonces, simplemente como también me lo habéis preguntado, cosa que os agradezco un montón, que me lo hayáis preguntado, que me hayáis ayudado a tomar la decisión, simplemente comentarlo. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosita que hacer. Y bueno, no sé si queréis alguien entrar en directo, que a mí me vendría bien también para veros y charlar con vosotros. Y si no, nos veremos el martes que viene, ¿vale? Para seguir hablando, seguir dando pautas. De todo esto, si tenéis preguntas, dudas que nos apetece hacer aquí, me lo podéis mandar por correo electrónico porque yo las utilizaré para hacer un poco la próxima sesión. Y nada, espero haberos ayudado a todos y muchísimas gracias por estar aquí compartiendo el tiempo conmigo. Hola.